Bueno, seguimos aquí en El Bueno y el Malo y estamos ahora con Cristian Solmoirao, que es consultor político. Cristian, buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación, Pablo, sé que venís de Corrientes, tuviste una charla hoy allá. ¿Qué estás haciendo? Están trabajando. Me parece que en todo el país la estructura de Juntos por el Cambio, que es donde nosotros estamos trabajando, se está movilizando. Salió de ese resultado inesperado de las PASO, pero me parece que a poco se está acomodando el espacio y quedó demostrado en el día de ayer, ¿no? O sea, donde Juntos por el Cambio hace una elección histórica en Santa Fe, donde saca 60% de los votos, y vemos lo que va a pasar este domingo 17 en la provincia del Chaco. ¿Tenés algún número del Chaco? ¿Cómo está? Tengo números de hace un tiempo, donde nosotros lo tenemos arriba a Leandro Sdero, con muchas chances de ganar las elecciones este domingo. ¿Arriba? Arriba. ¿A quién? Arriba a Leandro Sdero. Ah, Sdero. Que es el candidato, viene el radicalismo, claro, de Juntos por el Cambio. Lo interesante es que la provincia del Chaco es una provincia que se manifiesta kirchnerista, ¿no? O sea, si alguien kirchnerista de los gobernadores es Jorge Milton Coqui Capitanich. Sí, entonces sería un golpe muy duro también para lo que viene la elección nacional en la candidatura de Massa, digamos, ¿no? ¿Y cómo, después de las PASO, que ahí ustedes tienen la particularidad de leer con números reales, ¿cierto? Porque eso le ayuda también, creo yo, no sé, al consultor. Porque viste que ha sido un momento difícil también para las consultoras. Creo que por el mismo hartazgo de la sociedad, no creo que haya sido muy colaborativa con las encuestadoras como ha sido en otros tiempos. O yo tengo una sensación, después de muchos años de observar el trabajo de ustedes, que fue un momento dramático también para las consultoras. La gente por ahí no terminaba diciendo la verdad o no se prestaba abiertamente a... Cada elección y cada contexto es diferente, digamos. Nosotros tuvimos participación en la elección provincial de Misiones y nos fue bien. La elección de Corrientes nos fue bien. ¿Fue colaborativa la gente? En las elecciones provinciales sí. En la elección nacional el contexto era diferente. Es diferente. Sí. Hay un hastío, un hartazgo, un gran sector de la población que en este caso lo representó Javier Milei, lo pudo representar Javier Milei. Ese hartazgo también existió en el 2001, ¿no? Sí. Y no existía un Javier Milei, pero sí existía una feta de salame dentro del sobre, claro, o el Clement dentro del sobre, o alguna puteada dentro del sobre. Sí. Pero no había una representación de una candidatura en el 2001 que de alguna manera podía transitar ese enojo que hoy tiene la sociedad, que de esa manera lo capitaliza Javier Milei. Con creces, digamos. Pero digo, ¿la gente vos sentís que es colaborativa a la hora de expresar su voto? Por ejemplo, hoy, si te toca hacer una encuesta a nivel nacional, ¿vos pensás que los números se acercan a la verdad? Porque con lo que pasó en las PASO, donde hubo consultoras que después lo reconocieron, que era complicado, muchos indecisos, otros que decían que no iban a ir, que los blancos... El contexto difícil, sí, el índice de indeciso siempre fue alto en el contexto nacional, y 10 días antes de las elecciones hubo sucesos que también hace movilizar a la opinión pública, para un lado o para el otro. Acordate, Pablo, Rodrigo, que 10 días antes de la elección PASO hubo un asesinato que realmente conmovió a todo el país. Hubo una escapada del dólar que estaba en 500, 600 pesos y se volcó a 700 pesos. Eso también hace la volatilidad del elector, digamos, ¿no? El elector que estaba oculto decide terminar votando por alguno de la oferta que de alguna manera canaliza ese enojo, esa bronca que sucedió en esos 10 días. Después de las elecciones de las PASO, Cristian, ¿puede haber volatilidad en lo que se dio? Digo, ¿es posible que haya grandes cambios con respecto a lo que la gente dijo como en la primera vuelta, en la PASO? Sí, es posible, la volatilidad va a estar. Hay mucha gente que no fue a votar. Hay mucha gente que no fue a votar. ¿Y esa gente debería ir ahora? Digo, ¿es posible que vaya? Y en otros procesos la gente se volcó mucho más a votar en la elección general que en las PASO. O sea, se espera un volumen superior de votantes en las elecciones de octubre. Ahora hay que ver qué va a votar esa gente nueva
en este proceso después de la elección PASO. El escenario ese de tercios, porque si nosotros, como dice Pablo, nos amparamos en el resultado del 13 de agosto, es un escenario de tercios. Sí. No hay 30, 28, 27, ponele. 20, Digo lo que dice... 29, 28, 29, 28, o sea, hay 27. menos de 2 puntos de diferencia entre las tres fuerzas. Eso ¿sí? es el escrutinio final de las PASO. Pero parece que hay una... Acordate que tenés la sumatoria en Juntos y tenés la sumatoria con Grabois de Massa y de Burri con Larreta. Sí, pero parece que la sensación que Milei ganó por 20 puntos, digamos, ¿no? O sea, parece claro, que... porque, claro, candidato contra candidato. El día después, los medios y la opinión pública empezó a movilizar que Milei arrasó. Milei sacó 30%. Claro. Es un tercio. 7,5 millones de votos. Y si vos contás la gente que no fue a votar, estamos hablando menos de un cuarto del total de electores del país. Entonces hay que tener mucho cuidado también en lo que viene, porque ahora sí viene una campaña, ya no tenés esas disputas internas en los otros frentes, sino que es una elección de tercios. Patricia Bullrich va a argumentar de por qué la tienen que votar y también va a cuestionar aquellas propuestas que está haciendo Javier Milei. Puede decir que hay un comportamiento social que deja que discutan en el living de los canales, nos incluimos, en la discusión quién va a ganar, quién va mejor, quién va peor, y después hay un comportamiento social que está alejado de eso y que después va y vota y ahí te sorprende. Totalmente. ¿Que te puede sorprender con Milei o no? Porque totalmente. Pero en tu experiencia, cuando hiciste encuestas, yo contaba el fenómeno de Pugliaro recién. Sí. Pugliaro no solo retiene los votos de su interna en las pasos de julio, sino que los pasará a ponerle 100, no sé si llegó a 100.000 votos, pero ya es todo un desafío retener la de la Lozada, que tuvo un discurso duro, no sé quién era el otro candidato de las pasos en Santa Fe de Juntos por el Cambio, pero digo, el tipo no solo que retuvo, sino que elevó la apuesta. Es muy probable que eso suceda en el Chaco el domingo también, donde hubo elección tenés PASO. razón, en el Chaco también hubo 3 candidatos. Dos candidatos, Dos candidatos, Leandro Esdero y Juan Carlos Polini, donde Juan Carlos Polini sacó 18% de los votos. Lo digo por Patricia y Larreta. Digo, Patricia, vos decís que el Burri puede... yo creo que lo de Grabois sí va a sostener Massa, creo que es menos complicado porque están adentro, son oficialismos, son movimientos sociales y... yo creo que es la tarea creo de Patricia Burri me parece la que tiene el mayor desafío, ¿no? Es el desafío de sostener, porque la expectativa hoy la tiene Javier Milei del que es el primer candidato que le puede ganar al kirchnerismo. Es una expectativa eso, es una percepción que asume el anti-kirchnerismo de que el principal candidato que tiene la sociedad argentina para vencer al kirchnerismo hoy es Javier Milei, a pesar de que hablamos recién que la diferencia de los 3 candidatos es menos de 2 puntos. Tal cual. Pero es una percepción que se instaló en la sociedad argentina, que después, ahora en la campaña, se va a dar o se va... Pero por eso te pregunté lo del comportamiento social. Cuando vos haces estudio, ¿la gente se deja llevar por lo que se manejan los canales? Esa insistencia de creer que Milei es el que tiene que aglutinar el voto anti-K. ¿O vos decís que no van por otro lado? No, decís, van por todos lados, guarda Pablo. Porque están un tercio y... Van por todos lados. Milei es un producto mediático. Milei es un producto de los canales de televisión. Milei surge en las redes. Milei hubo provincias como la nuestra que no vino nunca. Acá sacó 42% y no puso Misiones. Claro. Hace campaña. Es raro eso, no sé si sucede habitualmente en otros con las escenarios. redes y con los medios de comunicación, claro que sí. Claro que sí. O sea que es probable que Milei pueda ganar hasta en primera vuelta o no. Es probable que pueda ganar. Pensarlo. Es probable que pueda ganar en primera vuelta. Nosotros tenemos que le falta todavía. Y hay que ver cómo actúa él ahora en la campaña, ¿no? O sea, lo que nosotros Esta vemos... pelea, por ejemplo, con el Papa, así decirle maligno. barbaridades. Él se guardó 10 días, digamos, ¿no? O sea, terminó la elección del 13, parece que el tipo se fue de vacaciones, Sí. mandó a hablar a los segundos, A Villarruel, a Marra, a Epstein, y parece que salió ahora, pero salió con más vehemencia sobre algunos temas que no es aconsejable hablar, digamos, ¿no? O con quién vas a discutir. O sea, con Milei el puede Papa. ser que caiga fruto de su propia forma de ser. Digo, lo que lo llevó a ganar en La Paso, ¿lo puede traicionar ahora? Milei le va a ganar. Nosotros lo que teníamos muy en claro que Milei devoraba un segmento electoral. Se devoraba el segmento de los jóvenes de 16 a 25 años. Sí. Nosotros en muchos estudios teníamos que Milei, de cada 10 jóvenes, 7 lo votaban a él. Epa.
2 eran indecisos y 1 se compartía entre el kirchnerismo y la izquierda. Juntos por el Cambio no participaba electoralmente de ese sector. 16 a 25. De 16 a 25. ¿Qué es cuánto el padrón? Y estamos hablando más del 15%. Epa. Más del 15%. Juntos por el Cambio no participaba. No participaba en esa discusión, es como que tiró la toalla para competir en ese segmento. Pero pasó algo muy extraño, digamos. No es solamente que Milei tenía el voto de los jóvenes empezaron a militar el voto de Milei. A convencer a los padres. A convencer a los propios, a los pares y a los padres, hacia el costado y hacia arriba. Muchos padres fueron a votar el día domingo en las PASO y votaron a Javier Milei porque el hijo lo terminaba votando. En otros procesos, esa relación era inversa, digamos, ¿no? El padre decía o direccionaba el voto de esa persona que recibía votar. El discurso que hay en casa, en la discusión, vos ya votaste. No, el otro día me dijo... Y te equivocaste. Ayudaron a nosotros y con este tipo a ver si... Me dijo porque el otro está día... la discusión familiar. Me dijo el otro día un dirigente, me dice, la grieta se trasladó de la política entre K y anti-K a la familia, me dice. Ahora la grieta está entre los padres y los hijos, porque los padres tienen una visión de Argentina y los hijos tienen otra. Bueno, esto es un poco lo que decimos con los jóvenes. Nosotros en procesos electorales analizamos el voto dividido socialmente, económicamente, según nivel de estudios. En este caso, y analizando el voto específicamente de Javier Milei, el análisis era una cuestión etaria, una cuestión de edad. ¿Por qué? Porque un chico desocupado, pobre, de Tucumán, votaba a Javier Milei, de 20 años. Sí. Y un chico rico, que va a una universidad privada y vive en Recoleta, también lo votaba a Javier Milei. Claro. Entonces no había una cuestión ni cultural ni socioeconómica, sino que una cuestión etaria. El voto de Javier Milei, donde se amparó, donde tiene ese 20% duro, que eso nosotros veníamos sosteniendo y veníamos midiendo que él tenía 20, oscilaba a los 20 puntos, duro, sale en su mayoría de ese segmento. Ahora, electoral. el voto blando, ese voto blando peronista que nunca fue acá y que es importante, que le hizo ganar a Macri, sin decirlo abiertamente, porque Macri sumó los votos radicales, los del PRO de Buenos Aires y las provincias. Fíjate el comportamiento de los principales distritos, cómo llegó Scioli. Después esos votos se fueron a Alberto Fernández, ¿o no? Sí. ¿Y ese voto hoy está con Milei o está con Patricia? No, pero Pablo, Juntos por el Cambio, sacó casi 30 puntos también. O sea, de algún lado tiene que sacar. ¿Hay un voto blando? Hay un voto blando. Ese que yo le digo voto blando peronista, porque a veces el peronista vergonzoso, el menemista que estaba quieto. ¿Viste que no militante, digamos, ¿no? Claro, es el voto blando peronista es el que siempre, el que no le quiere, que es gorila a veces y a veces también es un poquito progre, digamos. Pendula en ese juego. Sí, depende que toman el asado. Ese voto yo creo que Schiaretti quiso conquistar, claro, o reagrupar, sí, y quedó a medias con un lanzamiento tardío de su candidatura, sí, su incorporación fallida también. Sí, el del peronismo federal, ¿te acordás después de que le salió a competir también a Cristina con Reutemann? Como que hubo muchos ensayos, sí, pero siempre quedó en un dígito, digamos, ¿no? No movió mucho el amperímetro, sí, electoral. Que llegó a tener en algún momento entre 14 y 16, que después bajó, quedó en 8, 9. Pero no hay un liderazgo fuerte en ese segmento, sí, en donde ese peronista se pueda sentir identificado, porque o si no, Schiaretti hoy no me diría 3 puntos. No, pues estoy tratando de entender que además de lo etario, más la charla de los padres, debe haber también ese voto independiente, ese que pendula, el voto blando que le dicen muchos políticos, de que están ahí con Milei, porque si no, no se entiende. Son más de 7 millones y medio de votos, es mucho. Bro. En el escenario que viene, Milei va a seguir con la suya, con este discurso duro, ¿no?, de la dolarización. Massa va a seguir con la suya, que es el plan platita y los beneficios que pueda ofrecer de aquí para adelante. ¿Qué tendría que hacer Juntos por el Cambio o Patricia Bullrich para poder entrar a esa segunda vuelta o balotaje? ¿Desde qué lugar, digo, se debería parar, según tu visión? Yo creo que el lugar de Juntos por el Cambio es un lugar opositor al gobierno, al kirchnerismo, que lo viene siendo hace mucho tiempo, digamos, de su origen, y tiene que mantener esa esencia, ¿no? Hoy parece que el único opositor termina siendo Javier Milei.
¿no? Tal cual. O el único que puede llegar a tener una propuesta de gobierno, por más que sea una locura, termina siendo Javier Milei. Me parece que ese cambio más racional viene del lado Juntos por el Cambio, porque sí tiene una candidata que salió triunfadora de las PASO, que empieza a ejercer un liderazgo, sí tiene equipos y sí tiene experiencia de gestión, cuestión que Milei no tiene ninguno de esos atributos. Pero Ahora, y según tu visión, perdón, disculpame porque viene vinculado a esto, según tu visión, porque cuando vos medías hace un año, tenías a Juntos por el Cambio en 40 puntos. 38, 40, sí. 38. Esta pérdida de 10 puntos tiene que ver con una interna que terminó siendo encarnizada, digo, entre el espacio se comió a sí mismo. Yo creo que la interna no fue encarnizada, ¿no? O sea, no, fue una interna, ¿sí? Pero vos tenías otro actor que le estaba hablando a la gente. Y estos dos actores que competían entre sí, se estaban hablando uno a otro, digamos, ¿no? O sea, y en eso fue una pérdida de tiempo en donde Milei empezó a ganar terreno. Ya tenía el backup, digamos, de ese segmento etario, y a medida que pasó empieza a transcurrir el tiempo, Juntos por el Cambio empezó a mirarse a sí mismo, que yo dije una vez, la campaña de fotos, digamos, ¿no? Como que los candidatos se sacaban fotos con uno, con otro dirigente, más que nada para marcarse, y Milei le hablaba a la gente. Hay problema de inflación, voy a dolarizar. Hay problema de inseguridad, uso de armas. Entonces, él larga ese tipo de propuestas que impactan en la opinión pública. Que te pueden gustar o no, claro. te pueden gustar o no, pero que remueve toda la opinión pública, lo hace. Y de hace un tiempo el que está poniendo la agenda es Javier Milei. claro, cuando vos recién decías que Juntos por el Cambio se plantaba como la principal oposición anti-K, yo creo que los dos, hasta Massa también perdió la iniciativa, porque Massa estaba en un lugar interesante también, de ser yo le digo presidente pro tempore, porque viste que Alberto está escondido, Cristina está escondido, el tipo tiene la suma del poder hoy. Sacó la lengua, Cristina, justo cuando me sacó sí, estoy acá, me sacó la lengua. Y yo decía, Milei y Burri pueden quedar atrapados en decir, che, ganemos la Massa. Hoy Massa y Burri dicen, che, ¿cómo hacemos para enfrentarlo a Milei en el balotaje? ¿O no? Cambió el eje. Y Burri tiene que confrontar con Massa para ver si le decir, bueno, yo soy el que le voy a terminar con el kirchnerismo. Empecé y quiero terminar esa obra para ver si se coloca como... Claro, porque si la situación está tan mal y hay más del 70% de los electores del país que votan en contra de ese gobierno, obviamente que hay que buscar los votos donde está ese 70%. El que votó a Massa no va a volver a votar a Massa. Sí. 24 puntos, 25, puede sumar lo de Graboy, que puede sumar, perfecto. Pero hay más del 70% del electorado argentino que está votando en contra del gobierno, ¿no? Ese es el primer dato a tener en cuenta, ¿no? Si hubiese habido un frente electoral bipartidista, ya estaría decía la elección. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y te digo más, si no se hubiese perdido tiempo en esa interna, uno lo analiza con el diario el lunes también, digamos, ¿no? Pero si no hubiese habido esa interna entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta y hubiese habido una fórmula unificada, creo que la realidad también hubiese sido distinta. Sí. Hubieran perdido la iniciativa, sí. Bueno, esa fue una propuesta del gobernador Valdés. En algún momento se lo planteó a ambos candidatos y estaban tan metidos en la interna que no porque podían salir. Creían que el que ganaba la elección PASO, que el que ganaba la interna, prácticamente ya se ponía la banda. En ese contexto, y estamos hablando de marzo del 2022. En marzo del 2022 eso sí sucedía, pero en el medio empezó a surgir un tercer actor que terminó siendo Javier Milei, con propuestas claras, concretas, sencillas. Que vos recién mencionabas, creo que el caso de un chico en el Chaco o en Tucumán, no sé, y el chico de Recoleta. Pasó lo mismo en la costa del Uruguay, ¿no? Donde era poderoso el progresismo, el asistencialismo del Partido Agrario, de los movimientos piqueteros sociales. El kirchnerismo tiene mucha presencia en los sectores de pobreza de Misiones y perdieron. Sí. O sea, el kirchnerismo perdió en los lugares que le eran propios. Y ganó Milei, como dice él, sin venir ni una sola vez. Digo, en ese escenario, cuando vos observás el comportamiento de Misiones, ¿a dónde llega la fuerza de Milei? A lugares donde incluso se habla de
baja conectividad y demás, digo. ¿Es el móvil? ¿Es El móvil. Todo pasa por ahí. Hoy la campaña le pasa lo que pasó con Trump, digamos, o Bolsonaro en Brasil. Milei tiene mucho contenido, mucho contenido. Si vos tenés TikTok, ponés dos videos TikTok y te puedo garantizar que todo el día va a salir Milei en reel, en videos, digamos, ¿no? O sea, Milei tiene mucho contenido en redes sociales. ¿Qué dónde están los chicos, básicamente? ¿Qué dónde están los chicos? Claro. Él tiene el batallón también. Milei habla fácil. O sea, vos te voy a repetir, podés estar de acuerdo o no con lo que dice, pero él te habla muy fácil. Te habla como para que un chico de 10 años lo entienda. No habla de la interna de las PASO, del dirigente que tiene que ir a la convención para que le apruebe. No habla de eso. Dice la motosierra, vamos a incendiar el Banco Central, vamos al mercado que regule todo, los políticos son todos iguales, digo, por ahí pasa el discurso. Se pinta la cara, digamos, un sesgo de rebeldía quizás. Pero eso está antisistema, digamos, antisistema. Está bien, es antisistema, pero está en los manuales de política electoral, digamos, ¿no? Tenés que hablar fácil, corto, simple, directo. Y es lo que hizo Milei. Los otros candidatos están tratando de hacerlo. Bien, pero también se para desde un lugar donde él no es político y ataca a la casta. Él dice la casta, un término que se instaló, digamos, ¿no? La gente habla de la casta, por ahí no saben ni qué quiere decir. Claro, la casta antes estaba reducida a las grandes familias. Bueno, hoy está instalado en la política, la casta política, dice, ¿no? Él. De la cual también forma parte, porque es diputado, digo, o sea... le está dando mucho rédito electoral, ¿no? Su posicionamiento, su impronta, lo que no implica que le dé los niveles de consenso necesarios a ver si es presidente, digamos, ¿no? Porque después vos tenés que sentarte con la casta para negociar el presupuesto, las demás leyes. Si vos querés impulsar todas esas transformaciones... ¿Pero es igualable el fenómeno de él al de Bolsonaro, el de Trump, o no? Sí. Yo creo que... ¿Tiene ciertas similitudes? Tiene similitudes, tiene mayor espectacularidad, inclusive el de Javier Milei. Cristian, pero a ver, si vos lo ves a Trump representaba un partido que era la mitad de Estados Unidos. Milei hoy no tiene, creo que no tiene ni un intendente en el país. Está bien, representaba un partido de afuera, porque no era querido en el partido republicano. Pero ganó la interna y fue candidato, los republicanos. Lo de Milei sí es un ascenso meteórico, donde él no tiene ningún tipo de base de sustentación política. Claro. ¿Cómo hace? ¿Cómo va a ser? Por ahí el tipo es un genio, y nos sorprende a todos, pero me parece que si no... Dura 6 meses. No sé, pero si él no empieza a generar canales de diálogo, canales de consensos, va a ser muy difícil. Mira, un amigo mío que es fino analista, y no es él porque es el otro fino analista, dice que el contexto de hoy, porque que la lectura que él hace es que Patricia Bullrich y Massa está rodeado por 2 entornos que quieren perder. ¿Se entiende? La Reta, obviamente, después de perder, juega que no le vaya muy bien, porque también sospecha que se cae Macri con la Bullrich, y Massa, los cámporas se refugian en Buenos Aires y chau, ¿cierto? Y después hablan del fenómeno Milei. Dice que Milei, el entorno de Milei dice que no saben cómo llegaron hasta acá. Y que ahora se tienen que poner seriamente a pensar cómo van a gobernar y cómo van a hacer alianza. Que en realidad jugaron y nunca pensaron, digo esto en base a testimonios, el fino analista, recogido en los 3 entornos. ¿Se entiende? Que ahora se dieron cuenta que pueden llegar a gobernar. Yo creo que fue así. Yo creo que es así. Que le está tocando esto, le está pegando en la cara. Claro. Y hay muchas cuestiones, no sé si Milei, porque él tiene también una actitud muy particular, pero la gente que lo acompaña está viendo, che, esto es serio y quizás tengamos que gobernar. ¿Cómo hacemos? Ya, se sentó con los sindicatos, que no son casta para Milei. No, hace 30 años más que pero no son casta. Es medio selectivo el tema de la casta. O sea. Y hay que ver también el tema económico. Milei surge también porque es un economista que habla muy claro, en una inflación galopante, él te propone algo concreto. Mira, Cavallo anoche lo vi en el programa de TN con el psicólogo, ¿cómo se llama? Y decía Cavallo que habla como un profesor de economía, y dice que él le aconsejó que no hablara como profesor de economía, porque vos no podés decir todo lo que supuestamente vas a hacer porque después no sabés cómo hacerlo. Entonces Cavallo estaba diciendo, como diciendo, tenés que ser más tranquilo, bajar un poco y no explicar tanto, por las dudas que no te salga, digo, después, ¿viste? Así que bueno,
Cristian, sí, realmente hermosa la charla, como siempre. Muchas Agradecemos que gracias. haya venido y haya hecho el sacrificio. Gracias por la invitación. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a ir a... tenemos que ir a la catarsis, ¿se acuerda? Que ya no es más el pajarito, la ¿no? catarsis Bueno, de pero X. Para nosotros sigue siendo... Sí, el pajarito, que, el se, pajarito, que se joda. porque- ¿Cómo se llama el vago? el Los Mux. Mux. ¿Quién sos? Que dijo que le gustaba a Milei también, no sé, pero después Después pensé que se borró equivocó, el dijo, pero yo Twitter. no sé si era, pensó que era así Sí. de una cantante, parece que se equivocó de rubro, pero bueno. A ver, director, ¿qué tenemos en la catarsis Decir que de hoy? Sergio Massa, Escucha. menos bueno de todo. Yo no voy a tener ningún cargo en el gobierno de Sergio Massa. se lo ¿No digo. vas a aceptar cargo? ¿No? Ningún cargo, de nada. Bajo ningún criterio. Porque no estoy de acuerdo con su visión del país. ¿Pero para qué lo votas entonces? Yo a mi hijo lo de polenta. Pero vos le estás diciendo que Massa no te gusta Massa, Juan. No, no me No te gusta Massa. No. Pero y soltalo entonces, hermano. No, porque sé que lo otro es un daño muy grande para nuestro pueblo. Nuestro pueblo va a sufrir mucho. ¿Y con mucho Massa? va a sufrir. No tanto. Se va a mandar vivo. Ah, bueno. Es decir, prefiero Se ríe que el yo otro, hice campaña en Fantino. contra de Massa y vengo acá a decir votenlo a Massa. Y lo digo con absoluta convicción. Voten a Massa. No, solo el otro día. ¿Fuiste al acto de él? Está al frente del El Rodor Milei de los Guado y... franciscanos, me invitan, ¿viste? ¿no? Pero De los yo que lo quiero capuchinos. ayudar, ¿viste? No me Se ríe invitan. solo. No te invitan, ¿no? Pobre, la tiene Sí, difícil. Este es el Milei de los capuchinos, de los franciscanos, ¿viste? De los La curas tiene- cura la tiene villeros. difícil. Qué divino que son. El menos vamos, peor, vamos dijo. con- Bueno, hay Massa es más. el menos peor, Sí. dijo. Está bien. Bueno, a ver, hay Yo otro... a mi hijo le doy polenta, le dijo. Ahí... No, bueno, esta es la está. foto de Tucumán. Esta es Massa, ahí, ¿no? Sí. Ahí con los gobernadores. Sí. Nos costó a la producción, porque le dije que pusieron un círculo donde estaba Herrera Watt. ¿Está ahí o no? Y Herrera Watt está ahí, pero ustedes saben que no es de un tipo alto, de 1,80 m, ¿Lo bajaron 1,90 al fondo ya? No, buscó, algunos dicen que es profeso. Se escondió. Se Está escondió, yo. hacia la izquierda de la pantalla, detrás del segundo, Sí, que sí. está, viste que está Massa con quién ahí. Bueno, No, estamos lejos, acá no se ve. detrás del segundo se ve el perfil de Herrera Watt, pero un poquito de la frente para arriba. Ah, mirá. Esta es la foto con los Tiene gobernadores que conocerlo muy bien. para y saber que algunos está ahí. dirigentes que se sacó Sergio Massa en Massa. Tucumán el fin de semana para demostrar que había una unidad. Un respaldo del Camino al peronismo. 22 de Ahí fue donde lo octubre. tuvo a Bueno, medio cortitos. detrás de por ahí está Herrera Watt. Herrera Estuvo, Watt. porque Bien. firmó y demás. Bueno, muy bien. A ver, hay una más, señor director. Está linda la ¿Puede foto ser? porque... Ahí está. Todo Ah, esta Massa está hoy, buena. todo Esta Massa hoy. es fresca, sí. Está bueno, estamos muy No masistas. me puede poner ninguna de Burrich o de Milei, Ya nada. te puse la de Burri con ¿Cuál? Pugliar o Ah, sí, con sí. Carolina. Sí, sí, está bien. Bueno. Te puse ya. Sí, está bien, está bien. No ¿Qué digo querés nada. todo el programa con Burri, querés? No digo nada. De está bien. Milei te puse un camión, somos muy abiertos acá. Sí, sí, totalmente. No, esto es fresquito, hoy ¿Qué- lo qué dijo dice? al frente de la gran comunidad sindical. ¿Esa foto es de él de ahora? No, Ah, no sé, si no porque está está hecho un reventado. pibe, ¿o no? Tiene, No, tiene, se ve- tiene se ve- amarillo caramuto. Se ve acá. joven ahí. Amarillo caramuto me salió. ¿Qué dice? A ver. Cuidemos la economía. Si tienen que ahorrar, compren un autito. No me vengan a comprar dólares. Ah, mira. Dijo el consejo que le dio a los muchachos de la CGT, ahí que estaban reunidos. Cuando le dijo, le voy a Cuando levantar anunció- el piso, le voy a levantar el piso de ganancia, van a tener unos mangos más, pero no se vaya al dólar. Eso fue Sí. la sugerencia. A mí no me beneficia mucho la media de él, no me alcanzó. 1.700, ¿usted quedó arriba? Yo estoy en 1.700, ¿sí? 1.700, no 1.700. No, estoy en 1.700 el jornal, 1.700 pesos el jornal. 17.000. Yo tengo que laburar 12 meses Varios para meses, ganar, para boludo. 1.700. ¿Eh? Yo cuando veo esa discusión, ¿viste? Digo, ¿por qué estoy tan lejos? ¿Qué hice para estar ¿Por tan qué? lejos? Sí, tal Bueno, cual. hacemos una pausa, ¿eh? Bueno, Ya ya volvemos para el venimos. cierre.